Muy buenos días, son las 12 menos 18 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Comienza en este momento la rueda de prensa diaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso. Vamos a dar los datos, como todos los días, de la evolución de la epidemia entre ayer y hoy y valorar un poquito cómo ha ido en los últimos días. Los datos de hoy van evolucionando en la misma tendencia. Tenemos únicamente 838, es decir, únicamente en esta situación siempre es un poco extraño, pero lo cierto es que es una cifra muy buena si la comparamos con los días anteriores. De nuevo, sabemos que es fin de semana, que además es fin de semana largo, con lo cual estos descensos agudos en estos periodos hay que valorarlos con cuidado y tendremos que ver si se consolidan en los últimos días, pero 838 es la cifra más baja de incremento que hemos tenido en las últimas semanas, que representan además un 0,39% de incremento respecto a ayer, lo cual es un valor realmente bueno. Además, tenemos 164 fallecidos, por debajo de los 200. Es de nuevo una cifra muy buena comparada con las cifras que estábamos viendo anteriormente, dentro de lo triste que es siempre hablar de fallecidos, y suponen un incremento del 0,7% respecto al día anterior. Como ya digo, son cifras muy buenas que consolidan las tendencias que estamos observando y que se tienen que consolidar en los próximos días. Lo cierto es que si lo valoramos un poco más a largo plazo, con las incidencias acumuladas de los últimos periodos de 14 en 14 días, también vemos que hemos ido descendiendo muy claramente. Esas cifras obviamente no pueden aplicarse a los últimos días, pero sí que son mucho más estables porque tienen periodos de 14 en 14 días. Hace la semana del 23 de marzo al 5 de abril, la incidencia acumulada de ese periodo fue de 231 casos por 100.000 habitantes. En el siguiente periodo de 14 días, del 5 al 18 de abril, fue de 125 casos por 100.000 habitantes. Y en este último periodo de 14 días ha sido de 54 casos por 100.000 habitantes, lo cual nos deja en una situación de evolución de la epidemia francamente buena. Esto se observa también a nivel internacional, en la que España ha ido reduciendo paulatinamente los incrementos diarios y en comparación con otros países estamos en una situación en la que podemos hablar de muy buena evolución. De hecho, de los 7 países que en Europa hemos superado los 100.000 habitantes, España es ahora mismo el que menos incrementa su número de casos. A nivel global tenemos Estados Unidos, que mantiene un incremento constante, importante, de alrededor del 3%, con 30.000 casos nuevos publicados o notificados en las últimas 24 horas, y también con incrementos en la letalidad que van subiendo y ahora ya está a una décima del 6% de letalidad. Del resto de los países del mundo, los que más van evolucionando o los que más incrementos están observando son los países de América Latina, con Brasil, que tiene incrementos hoy un poco menores, de alrededor del 5%, y otros países como Perú, Ecuador y otros países de América Latina en la misma línea. Al margen de eso, la evolución a nivel global, si bien tenemos estos países que están en fase ascendente, no va al mismo ritmo de lo que iba hace tan solo una semana o 10 días. Ahora mismo estamos en fase de transición o empezando a pensar en la fase de transición a nivel nacional. Ya vamos a tener algunos territorios que en los próximos días van a pasar de la fase 0 en la que estamos todos ahora a la fase 1, que supone una apertura mayor o una reducción de las medidas de restricción de la movilidad. Es cierto que son territorios muy particulares. Los primeros que van a entrar en esa fase van a ser islas de Canarias o islas de Baleares, que llevan ya muchos días sin tener casos nuevos, o los casos nuevos que han identificado han tenido fechas de inicio de síntomas muy anteriores y tienen unas condiciones tanto de transmisión muy bajas o ninguna durante varias semanas, y además unos mecanismos de respuesta adecuados en caso de que aparecieran nuevos casos. Es el primer paso, es un paso todavía pequeño, pero es un paso importante hacia esa transición que tenemos que seguir todos progresivamente para poder llegar a esa nueva normalidad diferente que nos va a caracterizar durante los próximos meses, hasta que tengamos alguna información, indicios
o datos suficientes que nos permitan valorar la posibilidad o no de nuevos rebrotes o de nuevas ondas epidémicas en el siguiente otoño-invierno. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muy bien, doctor, gracias. Como siempre, la lectura de los datos provoca la petición de aclaraciones. Por ejemplo, Radio Intereconomía pregunta si puede aclarar cómo es que se registran 19 nuevos infectados en Madrid en las últimas 24 horas, mientras que el número de hospitalizaciones se eleva a 140. Sí, hay varias explicaciones. Primero, en estos días hemos estado comentando, de hecho son 19 y 140 los de las diferencias, hemos estado comentando que Madrid ha hecho un esfuerzo muy importante y yo creo que eso lo tenemos que agradecer todos y más los que estamos viviendo en Madrid para tratar de conseguir unas series mucho más limpias de datos. Esto implica que tenemos nuevos casos con fechas de inicio reciente y Madrid está actualizando diariamente la serie de datos para conseguir corregir esto, pero esto no se está terminando de cerrar en los hospitalizados, pero sobre todo los hospitalizados se pueden deber además a pacientes leves que van empeorando y se pueden hospitalizar posteriormente. Ya sabemos que los hospitalizados, las UCIs y los fallecidos tienen un retraso importante de hasta una semana o incluso 10 días respecto a la evolución de los nuevos casos y, por lo tanto, estos casos hospitalizados pueden ser claramente hospitalizados a partir de casos leves que han ido empeorando o puede ser que tengamos que corregir algún dato de la serie. De todas formas, incluso con esa diferencia, si observamos únicamente la evolución de los casos hospitalizados en Madrid, la tendencia es también muy a la baja. Lo que quiere decir que, pese a los problemas que podemos tener o no de identificación de la fecha en la que hay que colocar cada uno de estos casos, seguimos con una evolución muy adecuada. Otra explicación podría ser todos estos nuevos casos que hemos comentado estos días, que se están recibiendo resultados de laboratorio con un cierto retraso, porque durante el pico hubo una saturación muy importante y algunas muestras no se pudieron hacer en aquel momento. Todos estos nuevos casos, muchos de ellos fueron hospitalizados en su momento, si se notifican ahora como casos diagnosticados, aunque sean antiguos, sí que fueron hospitalizados y pueden figurar en esa tabla como hospitalizados. Todo esto lo vamos a tener que ir poco a poco corrigiendo en las series, lo cual va a afectar no solo a Madrid, va a afectar a prácticamente todas las comunidades autónomas a medida que la situación actual nos permita ir poco a poco mejorando la calidad de esa información, veremos que va a haber pequeñas modificaciones en todas las series de datos. Por ejemplo, eliminando posibles duplicados, que son muy pocos si es que los hay, pero habrá que verificarlo, modificando algunas fechas de diagnóstico que pueden estar equivocadas, actualizando datos de evolución de los pacientes que pueden estar cerradas su actualización, etcétera, etcétera. Todo esto puede hacer que aparezcan discrepancias o situaciones que pueden parecer extrañas como esta que acaban de comentar. Otra aparente incongruencia por la que pregunta Europa Press: ¿cómo puede haber 101 casos confirmados en Ceuta y 141 curados? ¿Un 40% más de casos curados que declarados? Sí. Tenemos 2 o 3 comunidades con las que hemos tenido algún problema, pero esto en concreto se debe probablemente también a casos que no han tenido sintomatología o que sí que han tenido sintomatología. Es decir, tenemos pacientes que han podido ser notificados con prueba de PCR que detecta el virus o con prueba serológica. Si recuerdan, para poder seguir la evolución de la epidemia correctamente, en su momento se modificaron algunas de las definiciones de caso en las que establecimos que se iban a seguir los casos por PCR y se iba a explicar cómo evoluciona la epidemia con los datos de PCR que detecta el virus en los pacientes, y que los datos de serologías, es decir, de aquellos que se detectan por tener anticuerpos, se iban a notificar de otra forma o de forma separada. En Ceuta podría ser esta una de las explicaciones, la identificación de pacientes por cuadros con serología, porque además Ceuta, durante el principio de la epidemia, no realizaba directamente las PCR, sino que las hacían en la península o en el Centro Nacional de Microbiología. Todo esto puede hacer que existan estas discrepancias. Como les he dicho, estamos tratando de corregir todos estos errores que se van detectando, pero lo que no vamos a hacer es, mientras no tengamos claro cómo corregirlos, vamos a tratar de no ocultar información. Esto nos lleva a algunas incongruencias como estas, que a veces son difíciles de explicar, pero que si hay
X hospitalizados o X curados, tenemos que ponerlos. Sí que es cierto, por otro lado, que el otro día el equipo detectó que en el cálculo de los curados quizás estemos considerando un denominador diferente y que estemos incluyendo más curados con un diagnóstico por serología que por PCR. Esto el equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias está comprobándolo y estamos valorando si tenemos que corregir también esa información para no utilizar diferentes denominadores de cosas que queremos comparar entre sí. Dos medios se interesan por afirmaciones realizadas por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en una entrevista que hoy aparece en el diario El País. El enunciado de cambio 16 es este. La vicepresidenta Teresa Rivera, coordinadora del plan de desescalada, afirma hoy en una entrevista que se está asociando mayor incidencia del contagio con peor calidad del aire y si necesitamos distancia social necesitamos más espacio al aire libre. Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo habrá que reordenar las ciudades en la nueva normalidad? La Hora Digital preguntaba algo parecido. ¿Qué nos puede ampliar sobre este tema, doctor Simón? Sí que hay algunos estudios que hablan de la posible relación entre la calidad del aire y la incidencia de la enfermedad, al igual que los hay, y sobre esos ha habido muchas más preguntas, que relacionan el clima, el tiempo, con la transmisión de la enfermedad. Son todos estudios que sí que en principio tienen una cierta base, pero que no son fáciles de interpretar. Es verdad que la supervivencia del virus en las superficies depende de la temperatura, de los rayos ultravioletas, de algunas otras variables meteorológicas. Es cierto que hay hipótesis, porque además se han valorado para otros virus, de que los virus, según la calidad del aire, pueden tener mayor supervivencia o que las personas pueden tener una susceptibilidad mayor a la invasión por parte del virus si tenemos mayor irritación de garganta porque hay más partículas en la atmósfera o en el ambiente, etcétera. Es decir, todas estas hipótesis sí que están sí que están estudiadas y sí están valoradas. El problema que tenemos con todo esto es que estamos hablando de estudios que normalmente son estudios que llamamos ecológicos. Es decir, son estudios que hablan porque no hay otra manera, o sí que la puede haber, pero son realmente complicados, pero normalmente se estudia la calidad del aire o las variables meteorológicas en unas zonas y se compara con las variables meteorológicas en otras zonas y luego se valora si en unas hay más incidencia de la enfermedad que en otra. El problema es que todo eso luego hay que llevarlo al plano individual. Y ahí se puede producir, no siempre, y estos estudios lanzan hipótesis muy interesantes que hay luego que validar a título individual, pero a veces se puede producir lo que en epidemiología llamamos la falacia ecológica. Quiere decir que podría ser que la contaminación del aire favoreciera la infección, pero luego cuando descendemos al plano individual no sabemos si aquellos que se han infectado han sido aquellos que han estado más expuestos a la contaminación o aquellos que han estado en unos ambientes controlados en donde la calidad del aire era mejor. Entonces, estos estudios ecológicos lanzan hipótesis muy interesantes, muy válidas, que normalmente tienen un apoyo, una solidez por detrás para lanzarlas importante, pero que luego se tiene que validar con estudios a título individual. Ese segundo paso, hasta ahora con el coronavirus, no lo hemos hecho. Son hipótesis sólidas, ya digo, pero son hipótesis que, por muy sólidas que sean, se tienen que comprobar en ese plano. Y si no, no podremos realmente garantizar que la calidad del aire afecta o no la transmisión del coronavirus. La hipótesis está ahí, ya digo que es una hipótesis sólida. Hay varios factores que lo explican, pero aún falta la comprobación final. Consalud.es le pregunta, doctor, el presidente del Gobierno ha dado por hecho que habrá nuevos rebrotes. ¿Hasta cuándo cree que puede afectar de nuevo a los sistemas sanitarios? ¿Con el desconfinamiento progresivo se puede llegar al pico otra vez? Y desde el punto de vista sanitario, ¿cree que la desescalada se va a producir demasiado rápido, como ha criticado el presidente catalán Quim Torra? Bueno, nuevos rebrotes. Primero, vaya o no a haber nuevos rebrotes, sabemos que es una posibilidad, es algo que puede pasar con mucha probabilidad. Por lo tanto, todo el trabajo y todos los planteamientos que hagamos de control de riesgos tienen que estar basados en esa probabilidad alta de nuevos rebrotes. Garantías no tenemos, eso está claro,
pero sí que tenemos que estar preparados para esa situación y es la que tenemos que tener en mente a la hora de enfrentarnos a los próximos meses. Además de los nuevos rebrotes que se pueden producir, porque algunas cadenas de transmisión se hayan podido mantener en algunos núcleos familiares o en algunos núcleos donde hay casos. Por ejemplo, en los núcleos donde hay casos ahora mismo son los hospitales y alguna residencia de ancianos. Si se han mantenido en el tiempo algunas de esas cadenas de transmisión, que en principio están muy, muy controladas y serían muy pequeñas, sí que hay riesgo de que se produzca algún rebrote. Es un riesgo bajo, es una hipótesis con la que, ya digo, tenemos que trabajar como si fuera el futuro, porque de hecho es lo que probablemente va a pasar, pero los rebrotes que puedan pasar con los mecanismos de control y el trabajo que se está haciendo para reducir el riesgo o para reducir la magnitud de esos brotes van a hacer que nuestro sistema probablemente no llegue a los límites a los que hemos llegado. Certezas no tenemos de nada. Tampoco sabemos si va a haber una segunda onda epidémica, no solo en España, sino en todo el mundo el otoño que viene. Sí que sabemos que estamos haciendo un esfuerzo para que esos rebrotes, que es muy probable que haya, sean pequeños, se puedan controlar rápido y estamos también haciendo un esfuerzo muy importante para que si hay una segunda onda en el otoño que viene, otoño-invierno, el impacto de esa onda sea muchísimo menor de la que hemos tenido. Yo no sé lo que va a pasar. A mí me resultaría difícil pensar que vamos a tener una onda epidémica de la magnitud que hemos tenido en esta primera, pero podría ser. Yo personalmente creo que será quizás algo más controlada, pero eso va a depender no solo de lo que hagan los sistemas sanitarios y las instituciones, sino también de cómo nos comportemos todos, que es al fin y al cabo nuestro comportamiento lo que favorece o no la transmisión de la enfermedad, al margen de que en algunos núcleos concretos, por supuesto, la responsabilidad institucional sea mayor. Estoy hablando pues, de profesionales sanitarios, estoy hablando de residencias de ancianos, en las que tenemos que garantizar que no lleguemos a tener transmisión importante en los próximos meses. Yo creo que eso es, por un lado, es importante entenderlo. En cuanto a la rapidez de la transición, llevamos implementando medidas de reducción de la transmisión de este virus desde, yo creo que recordar, primeros de febrero. En algunos casos eran parciales en algunas comunidades autónomas, en otros casos eran generales, primero relativamente dirigidas, luego más drásticas, hasta que el día 14 o 15, ya no recuerdo si fue el 14, se hizo la orden y el 15 se aplicó, si no me equivoco, la orden del decreto de alarma. A partir de ese momento, las medidas fueron mucho más drásticas y de aplicación a todo el territorio nacional. Luego tuvimos una primera extensión con el permiso retribuido recuperable. Siempre me equivoco yo con este nombre. Y luego tuvimos otra siguiente extensión. Ahora mismo llevamos hacia las casi 8 semanas de confinamiento o de confinamiento parcial que han tenido un impacto radical en la transmisión de la enfermedad. Los núcleos donde ahora mismo se puede estar transmitiendo el virus son pequeños, muy reducidos y los más importantes son núcleos conocidos y además potencialmente controlables. Ya digo, allí donde se concentran los casos, instituciones sanitarias, allí donde sabemos que ha habido un cierto nivel de transmisión con un impacto muy alto, residencias, centros sociosanitarios, y luego la transmisión en la población, en núcleos familiares, en este periodo ha tenido que reducirse a límites muy, muy, muy bajos. La reducción de las restricciones genera una mayor movilidad, pero estamos viendo también con algunos datos que tenemos afortunadamente un grupo muy importante de expertos y de científicos que están trabajando cada uno en su área y cada uno en su institución, que nos proveen información. Ahora mismo hay una cierta disociación entre el nivel de movilidad y la evolución de los datos. No es muy grande, es cierto que nos gustaría que fuera mucho mayor, pero sí que hay una cierta disociación en la que parece verse que el incremento de movilidad marginal que se está viendo en estos días no está siendo seguido por un impacto en un incremento de casos. No podemos confirmar que esto se vaya a mantener así en los próximos días ni en las próximas semanas. Sabemos que lo vemos todo con un cierto retraso. Pero sí que es cierto que esa disociación podría implicar
que aunque haya algo más de movilidad y algo más de contacto social de lo que ha habido en esos periodos de gran nivel de confinamiento, las medidas de protección personal y la responsabilidad de cada uno de nosotros está teniendo un impacto quizás mayor de lo que en algunos modelos y algunos grupos de trabajo podían pensar inicialmente. Todo esto tenemos que validarlo con los datos de los próximos días. Yo espero que lo podamos ver pronto, pero no lo vamos a poder ver ya. Aún faltarán 3, 4, 5 días para que podamos validarlo. Que sean muy rápidas o no, depende de cómo se apliquen. Lo cierto es que ahora mismo se han propuesto para pasar a fase 1 4 islas. Los otros territorios que se pretendan pasar a fase 1 no se van a valorar hasta dentro de unos días cuando haya una propuesta por parte de las comunidades autónomas y tengamos tiempo de evaluarlo. No sé si es realmente rápido o no. El nivel de transmisión, el nivel de riesgo se valora cuando se van haciendo estos cambios de una fase a otra y por lo tanto yo espero que no cometamos grandes errores a la hora de hacer esa valoración y que podamos garantizar que la transición entre una fase y otra es correcta. Siempre podemos cometer algún error y siempre puede haber algún sitio donde se produzca un pequeño rebrote. La duda de si vamos muy rápidos o no siempre va a estar, pero igual que está la duda de si vamos muy rápidos, está la duda de si vamos demasiado lentos. El impacto que están teniendo todas estas medidas son obviamente en la salud, que es donde más tenemos que incidir, pero en la salud también inciden el impacto socioeconómico que están teniendo. Tenemos que ir valorando cómo evoluciona la epidemia, el nivel actual de riesgo que supone el virus y el nivel de riesgo que suponen las medidas socioeconómicas restrictivas que se han implementado. Tenemos que compensar. No es fácil, la decisión es muy difícil, se lo puedo asegurar, y la responsabilidad que se siente al tomarla entiendo que tiene que ser aún muy difícil cuando uno aplica medidas de este tipo. No sé si es muy rápido o no, el tiempo nos lo dirá. Telemadrid le pregunta, doctor, sobre la obligatoriedad de usar mascarillas en transporte público desde mañana. ¿Incluye excepciones como enfermos con problemas crónicos respiratorios? ¿Cómo deben viajar estos pacientes? No he leído cómo ha quedado la orden final. Lo cierto es que ayer hubo, yo creo que los periodistas serán conscientes, hubo muchas órdenes que se han desarrollado, porque estamos en una fase ahora mismo, desde el punto de vista normativo, muy álgida. Nosotros revisamos algunas, no las revisamos todas, y desde luego no tenemos tiempo de revisarlas todas aquellas que no desarrollamos desde el Ministerio de Sanidad en mucho detalle. Sí que lo voy a hacer a lo largo del día o a lo largo de estos próximos días. La obligatoriedad del uso de mascarillas en transportes públicos, en el metro, en los autobuses, etcétera, está basada en un criterio claro. Las personas no están horas en los transportes públicos, suelen ser tiempos relativamente cortos de viaje, con lo cual incluso las personas que tengan algún tipo de patología que puedan no recomendar el uso habitual de mascarillas no estarían en peligro si la utilizan durante los 10 minutos que puede durar un trayecto entre las estaciones que vayan a hacer. Si son trayectos mucho más largos es otra cuestión. Sí que es cierto que hay personas a los que la recomendación del uso de mascarillas hay que hacérsela con mucho cuidado, no solo aquellas que tienen problemas respiratorios crónicos de cierta severidad, sino incluso también personas que pueden padecer crisis de ansiedad o incluso niños en los que puede ser complicado que la mantengan puesta. Por eso la generalización de la recomendación de uso de mascarillas es difícil plantearla para toda la población, para todas las situaciones. Pero hay situaciones muy concretas, como el uso de transportes, donde hay un contacto estrecho, muy estrecho, donde mantener las distancias de seguridad mientras no hay movilidad se puede garantizar hasta cierto punto, pero a medida que esa movilidad se va aumentando, vamos a tener más problemas para mantener esas distancias. En trayectos cortos yo creo que prácticamente toda la población va a tener capacidad de usarlas. Si son personas específicas, alguna dentro del vagón que tiene alguna razón clara, yo creo que somos todos suficientemente sensatos como para entender que si el resto llevan mascarillas, esta persona no va a suponer un riesgo. Ahora, eso sí, tenemos que entender que son excepciones muy puntuales y que ahora mismo, si no me equivoco, ya digo que no me he leído todavía esa norma, si no me equivoco, la obligatoriedad es para todos. Las excepciones se tendrán que valorar, entiendo. El País le pregunta, ¿tienen las comunidades autónomas planes para contratar personal para rastrear casos, como está siendo anunciado en otros países?
Ahora mismo no sé cómo está cada una de las comunidades autónomas en este proceso. Sí que los criterios, los indicadores que se están proponiendo para la posibilidad de traspasar o de pasar de una fase a otra y para transitar en este proceso largo que vamos a llevar, incluyen muchos indicadores relacionados con la capacidad de seguimiento de contactos y de casos confirmados. Las comunidades autónomas tienen que garantizar esa capacidad. Si no la garantizan, por supuesto que habrá que valorar muchos otros factores. Ya hemos dicho que esto no es una cuestión de un único indicador, pero tendremos que valorar todos los demás factores para ver si, no cumpliendo con una capacidad suficiente de seguimiento de contactos, pueden transitar de una fase a otra. Este es uno de los criterios clave, el poder, en ausencia de casos detectados, garantizar que el esfuerzo de identificación de esos casos y la posibilidad de hacer el seguimiento correcto de sus contactos existe en las comunidades autónomas. El mecanismo, en principio, podría ser contratación o reorganización de servicios. Nosotros no vamos a entrar en cómo se hace, pero sí que tienen que garantizar la capacidad. El diario argentino Clarín pregunta si tiene posibilidades de llegar la inmunidad de grupo, también se llama inmunidad de rebaño, a medio plazo con la transición a esa normalidad controlada, como lo está haciendo España, antes que una vacuna. Me puedo arriesgar y decir una frase rotunda, que sería mi opinión personal, o podría poner todas las dudas que hay entre todos los expertos que trabajamos en esto y que compartimos información. Va a ser difícil que tengamos una inmunidad de rebaño suficientemente alta en los próximos meses. Y eso es debido a que hemos conseguido controlar la transmisión. Y eso es bueno. Una inmunidad de rebaño suficientemente alta, si asumimos ese número de reproducción, ese número de casos secundarios que produce cada caso primario del que hemos venido hablando todas estas semanas, de 3, implicaría que necesitamos entre un 67 y un 70% de personas que hayan estado infectadas durante este periodo para saber que estamos protegidos. Ahora mismo se están haciendo los estudios de seroprevalencia. Con esos estudios tendremos información mucho más sólida de cuánta es esa seroprevalencia, cuántas personas han estado realmente infectadas en España y, por lo tanto, podríamos pensar que tienen algún grado de inmunidad. Inmunidad que, por otro lado, no sabemos cuánto dura y no sabemos si es efectiva al 100%, al 90%, al 80%, al 70%. Con lo cual, el basar nuestras expectativas de control de la enfermedad en esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, yo creo que sería un error. Si tenemos una alta inmunidad, perfecto. La probabilidad de que la tengamos es muy baja. Y la probabilidad de que la alcancemos en los próximos meses, una vez que hemos conseguido afortunadamente controlar la transmisión, también es muy baja. La vacuna, según los estudios que hay y todos los científicos que se dedican a ese campo concreto de inmunología y de vacuna, dicen que podría estar disponible a final de año. Ahora mismo sabemos que de aquí a final de año vamos a tener probablemente una inmunidad, una transmisión muy baja, salvo que tengamos algunos rebrotes y lo que pase en otoño, y por lo tanto la inmunidad no va a ser alta. Lo que sí que sabemos es que en los estudios que se han hecho en grupos altamente expuestos y de alto riesgo, los resultados, como puedan ser profesionales sanitarios que han estado en contacto con los pacientes, la inmunidad o el número de personas de estos grupos que se han infectado no son para nada lo suficiente como para confiar en esa inmunidad de rebaño como uno de los mecanismos de control. Ahora mismo lo que hemos hecho es lo que más impacto ha tenido. Las restricciones de la movilidad han tenido un impacto enorme, han conseguido reducir muchísimas vidas, el fallecimiento de muchísimas personas que hubieran fallecido si no se hubiera hecho. Han conseguido reducir en muchísimos miles los pacientes hospitalizados o que han sido ingresados en UCI y, por lo tanto, con alto riesgo de fallecer. Y todo esto yo creo que era el objetivo, reducir el impacto en la morbimortalidad de nuestra población. Si esperamos tener un 66% de la población afectada, solamente tienen que hacer cuentas para valorar el número de hospitalizados, UCIs y fallecidos que podríamos esperar si eso fuera así. Vamos a esperar de todas formas a los resultados del estudio de seroprevalencia que se está realizando y podremos valorarlo con más cuidado, pero yo creo que sería un poco inocente el pensar que la inmunidad de rebaño nos va a sacar de esta.
Muchas gracias, doctor Fernando Simón, por esta comparecencia. Gracias a los periodistas y medios que han enviado sus preguntas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.